Entonces, jóvenes, les decía de que la parte anterior a esta parte, la parte de la parte experimental de las resistencias materiales, es básicamente graficar la relación esfuerzo versus deformación unitaria, ¿no? Y les decía que en la relación esfuerzo-deformación unitaria, en la parte inicial, o sea, cuando los esfuerzos no son tan grandes, hay una relación directa entre los esfuerzos y la deformación unitaria, ¿no? Entonces, esa gráfica tiene casi una línea al inicio, casi todos los materiales tienen una línea, generalmente los metales, ¿no? Y luego la curva ya no es una línea, ¿no? Sino adquiere una forma ya un poco curva, bueno, ya no tiene la, la línea inicial. Los materiales rígidos no tienen realmente nunca una línea, pero nos acomodamos, ¿no? Así por la secante sacamos una línea y vemos de que, bueno, todos los materiales vamos a admitir o vamos a concordar que tienen una relación esfuerzo, raya de formación unitaria, así constante, ¿no? O sea que el esfuerzo es igual a una constante por la deformación unitaria. A eso se le llama ley de Hooke, ¿no? Que el esfuerzo es igual a la cantidad T, al módulo de elasticidad T, por la deformación unitaria, ¿no? Y esa es la tangente, pues, ¿no? La tangente de esa curva de las relaciones esfuerzo-deformación unitaria que se hace en la parte experimental, ¿no? La parte experimental nos da eso, porque nosotros sometemos las probetitas hasta que se rompan, pues, ¿no? Hasta que colapse y graficamos en cada vez que aplicamos, agregamos una fuerza, calculamos el esfuerzo, que es la fuerza entre el área de la sección transversal donde está aplicada esa fuerza, y medimos, ¿no? Además las deformaciones unitarias. ¿Y qué es la deformación unitaria? Es la deformación, ¿no? De una barra, por ejemplo, entre la longitud original, ¿no? Es la deformación unitaria. Entonces, se grafica y tenemos esa curva. Eso les pido a ustedes que lo lean, ¿no? Y vamos a entrar a esto, al coeficiente de seguridad, ¿no? Ya a la elección de las tensiones admisibles. Aunque esto ya lo hemos comentado y en algún ejercicio también ya hemos resuelto los problemas, ¿no? Entonces, miren, hemos visto, dice que tanto las cargas reales que actúan sobre la pieza como las propiedades de los materiales de esta pueden diferenciarse considerablemente en un sentido desfavorable de las que se consideran en el cálculo, ¿no? O sea, los materiales pueden tener problemas, pues, ¿no? O sea, en una construcción puede haber defectos, entonces de repente el área de la sección transversal que estamos calculando, que estamos haciendo nuestros cálculos, no es, ¿no? El que esté en la obra, de repente en la obra es más o menos, de repente las resistencias a los materiales que nosotros estamos poniendo, que estamos suponiendo, un diseño de mezcla, por ejemplo, nos dicen de 210, pero no hay control, no hay supervisión en obra, los obreros le echan demasiada agua, etcétera, etcétera, para que sea más trabajable, entonces esos materiales no van a tener la resistencia que nosotros suponemos que tienen, ¿no? Entonces, hay que ver desde ese punto de vista, ¿no? Hay que estar siempre del lado en este caso, de la seguridad, pues, ¿no? Entonces, las cargas también puede ser que nosotros metremos las cargas y de que no hayamos metrado muy bien, ¿no? De repente había más cargas, de repente en esa zona hay neblina, hay precipitación en forma de hielo y de repente no habíamos considerado esas cargas, ¿no? O hay demasiado viento y no hemos considerado esas cargas. Entonces, para todo eso, nosotros tenemos que introducir un factor de seguridad, porque no nuestras estructuras, en primer lugar, tienen que salvar vidas, pues, ¿no? O sea, nuestras estructuras, en última instancia, las estructuras tienen que soportar esas fuerzas y que se salven vidas, ¿no? O sea, el objetivo de todo el diseño es salvar vidas, por ejemplo, salvar vidas. Entonces, los factores que disminuyen la resistencia de la pieza, sobrecargas, heterogeneidad de los materiales, etc., son magnitudes de carácter accidental, que no pueden ser previstas. O sea, hay muchas cosas que no podemos prever, pues no podemos anticiparnos. Entonces, para eliminar
toda esa incertidumbre que hay tanto en las cargas como en la calidad de los materiales o en el proceso constructivo, lo que nosotros hacemos es introducir un coeficiente de seguridad, ¿no? Para que nuestras estructuras sean seguras. Entonces lo que hacemos es esto, ¿no? Llevamos, aquí está la ecuación 2.17, llevamos al límite, ¿no? La resistencia de los materiales, eso lo hacemos en el laboratorio. Vamos al laboratorio y calculamos el esfuerzo límite. Ya les he dicho, el esfuerzo límite es el esfuerzo a la cual la pieza colapsa, ¿no? Se destruye. Entonces, eso lo podemos calcular en el laboratorio. Muy bien. Entonces, para tener seguridad en nuestras obras, lo que hallamos es el esfuerzo admisible. En este caso puede ser tracción, compresión, ¿no? Con sigma está, pero también puede ser tau, que puede ser acortante, ¿ya? También tau, ¿no? Esfuerzo admisible a esfuerzos normales o también a esfuerzos tangenciales. Entonces, para eso nosotros admitimos un coeficiente de seguridad n, al esfuerzo límite, que lo calculamos en el laboratorio, ¿no? Lo dividimos entre una cantidad superior a 1, ¿no? Ese es el coeficiente de seguridad. Coeficiente de seguridad n, ¿no? Que tiene que ser mayor que 1. Entonces, este es el esfuerzo límite, o sea, la resistencia del material, ¿no? Ya les he dicho que todos los materiales tienen una resistencia, no hay ningún material que tenga una resistencia infinita, todos los materiales, alguna magnitud y una fuerza van a colapsar. Entonces, para tener seguridad en obra, nosotros calculamos, como les digo, un esfuerzo admisible. La resistencia del material lo dividimos entre n y tenemos el esfuerzo admisible. ¿Entienden? Y esa es la manera de calcular el esfuerzo admisible. Esto, por si acaso, se hace en laboratorio, ¿ya? Esto es de laboratorio. Eso es lo único que nos da el laboratorio, además, ¿no? Muchos piensan de que el laboratorio es la panacea, ¿no? Eso es falso. El laboratorio nos da estas cuestiones sencillas, ¿no? Y ya tantas veces hemos hablado al inicio de que los otros esfuerzos, los esfuerzos reales, ¿no? Que hay en las estructuras, nosotros nos aproximamos haciendo cálculo. O sea, el cálculo es lo que nos da los esfuerzos reales. Y para el diseño también hemos comentado de que esos esfuerzos de cálculo tienen que ser menores o iguales que el esfuerzo admisible, ¿no? Y un diseño óptimo es cuando los esfuerzos de cálculo sean casi iguales a este esfuerzo admisible, ¿no? Más o menos 5% se le considera. Entonces, muy bien. Ahora, dependiendo, ¿y cómo se escoge N? Dependiendo ya del tipo de material, ¿no? Del tipo de material, del proceso constructivo, si el material está bien industrializado, ¿no? Por ejemplo, en los aceros, el coeficiente de seguridad N es casi 1.5, 1.6, ¿no? En el concreto, N es por lo menos 2, ¿no? O de repente debiera de ser más. En los suelos, por ejemplo, ¿no? N puede ser mayor que 3, 4, 5 incluso, ¿no? O sea, dependiendo. Como los suelos son muy variables, no se conocen muy bien sus propiedades, el factor de seguridad N tiene que ser alto, pues, ¿no? Para que estemos dentro de la seguridad. En cambio, cuando un material es bien procesado, está controlado, está bien industrializado, por ejemplo el acero, entonces hay un buen control, el N es bajo, ¿no? 1.5 puede ser. Entonces, dependiendo del tipo de material, del tipo de control, del proceso constructivo, etcétera, etcétera, este N es variable, por si acaso, ¿no? Dice, se entiende por tensión límite el límite de resistencia, ¿no? Este es sigma L, ¿no? En el caso de materiales frágiles. Y el límite de fluencia en el caso de materiales plásticos, ¿no? O sea, generalmente los metales no es que se destruyan, ¿no? Pero llega un momento en que fluyen. O sea, aumentas un poquito el esfuerzo y el acero se estira como una liga, ¿no? Pero a eso ya le llamamos límite, por si acaso. O sea, ya porque una vez que se ha deformado excesivamente el acero, no sirve para soportar cargas, pues, ¿no? O si sirviera, pero se cuelga, pues ya, ¿de qué valdría un puente que se cuelgue? No podrían pasar los carros, ¿no? Se atascarían, etcétera, etcétera. Y ya se hace peligroso. Un pequeño incremento del esfuerzo crecería demasiado, exageradamente, ¿no? Entonces, en cambio, los materiales frágiles se rompen, ¿no? Colapsan, ¡crack! Se quiebran como, como una cáscara de huevo cuando lo rompen, ¿no? ¡Crack! Se quiebran así, ¿no? Pero para nuestro entendimiento, este esfuerzo límite es cuando ya el material deja de servir, pues, en cuestiones prácticas, ¿no? Puede ser frágil o plástico, ¿no?
límite de fluencia, por ejemplo, se llama FY por fluencia, ¿ya? En el acero. F'C, la resistencia al concreto, ¿no? Son las denominaciones particulares de acuerdo al curso que van a llevar, ¿no? O al material, ¿no? FY cuando es acero, pero se refiere a este esfuerzo límite. F'C cuando se refiere al concreto, pero se está refiriendo a este esfuerzo límite, ¿ya? Ahora, los materiales pueden tener diferentes resistencias, ¿no? A la compresión y a la tracción. Por ejemplo, el concreto ¿no? Resiste muy bien a la compresión, claro, y resiste muy poco a la tracción, ¿no? Entonces, los esfuerzos admisibles, tanto a la compresión o a la tracción, de algunos materiales, como en este caso el concreto, pueden ser diferentes. Y en cambio, otros materiales que soportan tan igual a la tracción y a la compresión, por ejemplo, el acero, ¿no? Entonces ahí el esfuerzo admisible a la tracción o compresión del acero es el mismo. Entonces dice, así pues, ay, ay, ay. Así pues, el coeficiente de seguridad se introduce para conseguir un funcionamiento sólido y seguro de la estructura y de sus partes, a pesar de las posibles desviaciones desfavorables de las condiciones reales de trabajo, en comparación con las que se consideran en el cálculo, ¿no? Entonces, esto manda por la borda un montón de cosas, ¿no? Que nos dicen en ingeniería. Cuando colapsa un puente, un edificio, realmente no debiera de colapsar, ¿no? Porque nosotros a los esfuerzos límites le dividimos todavía por una cantidad n, por un coeficiente de seguridad. Y nuestros esfuerzos de cálculos tienen que ser menores que esos esfuerzos admisibles. O sea, no debiera de colapsar, ¿no? Si hablamos por resistencia. O sea, notamos de que ahí el problema es en el cálculo, ¿ya? Eh, eh, entonces, eso es básicamente sobre los coeficientes de seguridad, sobre los esfuerzos admisibles. Hay otras maneras ¿no? de calcular el coeficiente de seguridad n, por ejemplo, como un producto de factores, ¿no? De factores, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, N1 es el coeficiente que se considera el error posible al determinar las cargas y las tensiones, ¿no? Cuando las tensiones se calculan con gran presión. Este coeficiente se puede señalar igual entre 1.2 a 1.5, ¿no? N2 es el coeficiente que se tiene en cuenta la heterogeneidad del material, ¿no? Entonces, hay tantos métodos para calcular N, ustedes pueden ver, pero básicamente tienen que darse cuenta de que nuestro esfuerzo admisible es el esfuerzo límite entre N, donde N es un valor mayor que la unidad, ¿no? Mayor que la unidad. Entonces, nuestro esfuerzo admisible es menor que el esfuerzo límite, ¿no? Este esfuerzo admisible es menor que el esfuerzo límite. Es decir, y como nuestro esfuerzo de cálculo tiene que ser menor o igual que el esfuerzo admisible, nuestras estructuras tienen pues esa seguridad, ¿no? Debieran de ser seguras, o deberían, mejor. Y así. Acá hay una tablita de los esfuerzos admisibles, ¿no? De los diferentes materiales a la tracción y a la compresión. Por ejemplo, hierro fundido, ¿no? A la tracción entre 200 a 300 y a la compresión entre 700 a 1100. Se dan cuenta que es diferente, ¿no? Que es diferente. El acero, en cambio, mire, el acero CT0 es, bueno, un tipo de acero, 1400, ¿no? Tanto la tracción como la compresión. Igual, ¿no? El acero CT3, o sea, esto es por contenidos de carbono, de otras cosas que se le adiciona al hierro, ya se convierte en acero, ¿no? Y como ven, tienen las mismas resistencias tanto a tracción como a compresión, etcétera. Pero ya les había también comentado de que en la compresión no basta la resistencia, ¿no? Cuando un elemento de tipo barra está sometido a compresión, no solo basta la resistencia, o sea, no solo basta de que el esfuerzo en tu barra sea menor que el esfuerzo admisible a la compresión, ¿no? Sino tienes que estudiar un poco más y decir si es estable o no, ¿no? Porque puede surgir el pandeo, ¿no? Entonces tienes que calcular los esfuerzos también debido al pandeo. Entonces,
A ese esfuerzo que te produce el pandeo tendrías que agregarle el esfuerzo que te produce la compresión y ahora sí comparar, ¿no? De que ese esfuerzo ya de cálculo, la suma del esfuerzo por compresión más la suma del esfuerzo por pandeo, tiene que ser menor o igual que esto, ¿no? ¿Entienden? Ya, entonces, cuando tienen compresión, tengan un poco de cuidado, tienen que ver si su elemento es esbelto o no es esbelto, ¿no? Ya habíamos visto también esto, por si acaso, el esfuerzo de cálculo, este es de cálculo, es la fuerza axial entre el área. Esto tiene que ser menor o igual que el esfuerzo admisible, ¿no? Son los principales tipos de problemas sobre el cálculo de las distancias de basas traccionadas o comprimidas. Es la ecuación básica, 2.20. Esto es de cálculo, que lo tienen que calcular, y esto nos ha dado el laboratorio, ¿no? Nos ha dado el laboratorio. Listo. Laboratorio, cálculo. Entonces, el primer, ¿no? El primer tipo de problemas que podemos tener es comprobar la resistencia de la base, ¿no? Es decir, dada la carga y las dimensiones de la sección transversal de una base, calcular las tensiones reales. Esas tensiones reales son tensiones de cálculo, o sea, calculan estas tensiones, sigma, ¿no? Y comprobarlas con las admisibles. O sea, que tienen que comprobar que se cumple esta inecuación, ¿no? Que deben de ser menores o iguales que sigma. Realmente más, como les decía, más o menos 5%, ¿no? Las tensiones reales no deben diferenciarse de las admisibles de más o menos 5%, ¿no? Desde un punto de vista de la esencia, es inadmisible una sobretensión superior a esta. Si la tensión es inferior a la admisible, en una magnitud superior a la indicada, quiere decir que se tiene un gasto excesivo de material. O sea, lo que le está diciendo es que ustedes, que este esfuerzo de cálculo, ¿no? Debiera de ser, ¿no? O esfuerzo real, por si acaso. Debiera ser casi igual al esfuerzo admisible, ¿no? Entonces ahí no hay sobredimensionamiento, o sea, no hay demasiado material innecesario que estén gastando, ¿no? ¿No? Por eso, o sea, si el esfuerzo de cálculo, el esfuerzo real, es mucho menor que esto, entonces están poniendo demasiado acero, demasiado concreto, las dimensiones de sus vigas, columnas, de sus elementos estructurales, es demasiado, ¿no? Están desperdiciando material, es antieconómico esa construcción, ¿no? Y podría ser también hasta inseguro, ¿no? Porque ya les he hablado también un poco sobre la falla frágil, ¿no? Cuando los elementos están sobredimensionados, ¿no? Entonces, esos elementos son muy rígidos. Entonces, los elementos rígidos casi no se deforman, pero cuando viene una fuerza muy poderosa, como este es un elemento muy rígido, su deformación va a ser pequeñísima, ¿no? Pero imagínense que venga una fuerza grande, como no se deforma, eso va a explotar. A eso se le llama falla frágil. Y ese tipo de fallas es muy peligroso, por eso se evita, ¿no? Entonces, eso. Ahora, cuando los esfuerzos reales o de cálculo son mucho mayores que esto, entonces no hay seguridad, pues, ¿no? No va a haber seguridad, no vamos a tener seguridad en la estructura, ¿no? Si no estamos por encima del esfuerzo admisible, entonces no tenemos seguridad. Claro que no debiera de fallar, ¿no? Así hasta que no llega al esfuerzo límite. Pero ya les he dicho, el esfuerzo límite es un caso. Ese esfuerzo límite, por si acaso, que calculamos en el laboratorio, se supone que nosotros hacemos pues las probetas y todo en las mejores condiciones, ¿no? En las condiciones del laboratorio, todo está controlado, ¿no? Está bien hecho, o sea, con las propiedades óptimas del material, ¿no? En campo no vamos a obtener ese tipo, por eso dividimos entre n, ¿no? Para hallar el esfuerzo admisible. Tienen que ver todo eso. Si tienen alguna pregunta, pregunten nomás, de repente estoy pasando tan rápido. Esa es la primera, calcular, ¿no? Calcular que los esfuerzos sean menores que los esfuerzos admisibles, nos dan las cargas y las secciones, y nos piden que comprobemos, ¿no? Si el esfuerzo real o el esfuerzo de cálculo es menor que el admisible. Listo, es una forma, ¿no? Eso es una evaluación estructural, por si acaso, ¿no? Cuando a uno le dan que revise un expediente en la parte estructural, la revisión es esta, pues, ¿no? En el expediente tienes los planos, tienes las dimensiones de los elementos, ¿no?
y en las dimensiones de los elementos se supone que también tiene las cargas, o en la memoria de cálculo dirán las cargas. Entonces tú compruebas y debes de ver esto, ¿no? De que en todos los elementos el esfuerzo de cálculo, el esfuerzo real también se le llama, debe ser menor o igual que el esfuerzo admisible, ¿no? Eso es el primer trabajo, la evaluación de los expedientes. Eso es evaluar, por si acaso. No es leer la parte, bueno, es leer todo, ¿no? Pero muchos se conforman en el presupuesto, de ahí son expertos en el S10 y así, ¿no? El ingeniero está más allá que eso, por si acaso. Dos, calcular, dice, conociendo los valores de la carga y de la tensión admisible, las dimensiones de la sección transversal, ¿no? De la base, que se requiere. Esto sale de esta fórmula nomás, pues, ¿no? Ustedes quieren calcular el área de la sección transversal, aquí está como F, pasan esto al denominador y F tiene que ser mayor o igual que la fuerza admisible entre, ¿no? Que el esfuerzo, que el esfuerzo axial entre el esfuerzo admisible, ¿no? Aquí está eso. El área de la sección transversal no tiene que ser mayor o igual que la fuerza axial entre el esfuerzo admisible del material, ¿no? Y otro es calcular, dice, calcular la magnitud de la fuerza axial admisible. En este caso, la fuerza axial admisible igual es de la misma ecuación, despejen n, y n tiene que ser F por, ¿no? N tiene que ser menor o igual que F por el esfuerzo admisible, ¿no? Y ahí está. Al máximo le pueden decir esfuerzo, ¿no? La fuerza axial admisible. La fuerza axial admisible quiere decir la fuerza, pues, que como máximo debe de estar, ¿no? Como máximo debe estar en la base o en la estructura, para que esa estructura soporte, pues, ¿no? Para que no colapse, pues, ¿no? Para que, con seguridad, ¿no? Y eso es igual a F por el esfuerzo admisible. Y listo. Eh, mm, Debe tener en cuenta que en el caso de las basas comprimidas, aparte de la resistencia, en la sección más debilitada se calcula también la estabilidad de la base, ¿no? Ya hemos dicho eso. En compresión hay que ver la estabilidad de la base, puede ocurrir pandeo, y entonces es peligroso eso. Eh, y, y nosotros también hay que buscar la sección peligrosa, ¿no? Por ejemplo, esta es una plaquita de metal, me imagino, ¿no? Una plaquita, pero tiene agujeros, pues, ¿no? Está agujereado en algunas secciones. Entonces, si ustedes consideran, por ejemplo, la sección transversal acá, el área de la sección transversal acá es mucho mayor que el área de la sección transversal donde hay estos agujeros. El área de la sección transversal habría que quitar estas áreas, ¿no? Que nos dan estos agujeros. Entonces, ahí el esfuerzo va a ser mayor. Nosotros tenemos que comparar esos esfuerzos. Por eso es que ustedes tienen que ser capaces de calcular los esfuerzos en cualquier punto de la base, ¿no? No solo en unos cuantos, sino en cualquier punto. Entonces, si ustedes pueden calcular el esfuerzo en cualquier punto de la base, entonces pueden estar seguros de que su diseño está bien, ¿no? Si tienen todos los esfuerzos en cualquier punto, los pueden comparar con los esfuerzos admisibles. Entonces, en las secciones más peligrosas, donde el esfuerzo de cálculo es mayor, ¿no? Por ejemplo, en este caso va a ser mayor, pues, ¿no? Porque el esfuerzo, como ven, es la fuerza axial. En este caso, la fuerza axial, si yo hago un corte, va a ser el mismo P, ¿no? N va a ser igual a P. Esa fuerza axial entre el área de la sección transversal. El área de la tracción de la sección transversal acá, por ejemplo, es 10 por 200, o sea, 2000, ¿no? Pero acá, por ejemplo, tenemos agujeros que tienen 20 de diámetro, ¿no? Entonces habría que quitarle, ¿no? 20 por 10 son 200, por 2, 400. El área de la sección transversal en esta sección crítica es solo 1600, ¿no? Entonces el esfuerzo ahí va a ser mayor, pues, ¿no? P entre 1600 versus P entre 2000, ¿no? Entonces, acá P entre 1600, ese es el esfuerzo mayor. Ese esfuerzo mayor lo tenemos que comparar con el esfuerzo admisible, ¿no? O sea, en otras palabras, esto nos está diciendo todos los esfuerzos reales, ¿no? Todos deben de ser menores igual que el esfuerzo admisible. Ahora, ¿cuáles son
los esfuerzos que pueden aproximarse a esto, ¿no? Los esfuerzos máximos, ¿no? Los esfuerzos máximos. Ahora, para el diseño, se toman los valores absolutos, por si acaso, ¿ya? Solo, por ejemplo, calculas tú el esfuerzo de compresión, te sale negativo, ¿no? Muy bien. Pero tú ya sabes que es de compresión, lo tienes que comparar con el esfuerzo admisible a compresión. Entonces, cuando ya haces esa comparación, te olvidas de los signos, ¿entiendes? Es en valor absoluto, ¿no? Pero tienes que, si esa compresión, te sale menos 1000. Entonces, el esfuerzo admisible a compresión te dirán que es 1500, ¿no? Entonces, tú dirás, 1000 es menor que 1500, ok, ¿no? Pero, por ejemplo, si te sale menos 1600 acá, y el esfuerzo admisible es 1500, vamos a imaginar, ¿no? Entonces no me vas a decir, pues, menos 1600 es menor que 1500, ¿no? No, en valor absoluto. 1600 es menor que 1500. No, no. Entonces ese diseño está mal. ¿Entienden? O sea, se comparan ya, a la hora del diseño se comparan en valores absolutos. Nos olvidamos del signo, ¿no? Comparamos los esfuerzos negativos, si nos salen en el cálculo negativo son de compresión, entonces comparamos con los esfuerzos admisibles a compresión, ¿no? ¿Están entendiendo, no? No sea. A ver, ¿están ahí? Ingeniero, buenos días, ingeniero. Allá. Como no hacen bulla. Problemas estáticamente indeterminados, hiperestáticos en la tracción y compresión. También ya lo hemos visto. A veces hay problemas hiperestáticos, ¿no? Hiperestáticos quiere decir de que las ecuaciones de la estática no son suficientes para resolver un sistema hiperestático, ¿no? Es decir, en los problemas hiperestáticos hay más incógnitas que las ecuaciones que nos da la estática. Entonces tenemos que encontrar otras ecuaciones para poder resolver el problema. Esas ecuaciones se llaman ecuaciones, ¿no? De compatibilidad de las deformaciones, ¿no? O sea, y básicamente habíamos dicho que un método para, ¿no? Para plantear la condición de compatibilidad de las deformaciones es necesario, dice, figurarse, ¿no? El sistema en el estado deformado. O sea, a hacer ya les había hecho un boceto, ¿no? Un dibujito de que cómo podría deformarse, ¿no? En la estructura. Entonces, de acuerdo a esa, pero se supone que ese planteamiento pues, está sujeta, pues, ¿no? Esa hipótesis que usted está planteando está sujeta a la realidad, ¿no? O sea, son hipótesis bien planteadas, o sea, que así se va a deformar, pues, ¿no? Quiero decir, correctamente, ¿no? Entonces, de que suponen de que así se va a deformar, ¿no? Por la física que ustedes conocen, etcétera, etcétera. O sea, tiene que ser pues, una hipótesis científica, quiero decir, ¿no? De que no cualquier hipótesis, ¿no? Y entonces, ustedes dicen, para hallar las ecuaciones de compatibilidad o de continuidad de las deformaciones, ¿no? Es necesario, dice, figurarse el sistema en el estado deformado y establecer directamente del dibujo, geométricamente, la relación que existe entre las deformaciones de las diferentes bases, ¿no? Partes del sistema. Por ejemplo, si esta es la base, una base rígida, me imagino acá, ¿no? Está sometida en una posición, hay una fuerza P, esa carga P está soportada por estos cables, pues, ¿no? Entonces en estos cables aparecerán fuerzas axiales, o esfuerzos también, pero aquí está como fuerzas N1, N2 y N3, ¿no? La ecuación de equilibrio nos dirá que P es igual a N1 más N2 más N3, ¿no? Esa es la ecuación de equilibrio, pero solo es una ecuación, pero tenemos tres incógnitas. Para hallar las otras dos ecuaciones, lo que tenemos es pues, suponer cómo se deformaría esta barra, ¿no? Y hacer las relaciones geométricas. Por ejemplo, acá hay una deformación delta L3, delta L1, ¿no? Delta L2 y delta L1. Y como esta base es rígida, se está deformando así, acá va a haber un triángulo, ¿no?
Y nosotros podemos comparar la deformación del TL1, ¿no? O la deformación del TL2 versus del TL3, ¿no? Y así, podemos comparar geométricamente y comparando estas deformaciones, ¿no? Estos desplazamientos, geométricamente podemos calcular las otras dos ecuaciones y resolvemos el sistema y tenemos ¿no? el problema hiperestático solucionado. Ya hemos hecho también, ¿no? Hemos hecho también ejercicios. Hemos resuelto ejercicios. Todavía no hemos visto esto. Ay, hay que verlo ya. Dice, veamos dos barras, tensiones originadas por los cambios de temperatura y durante el montaje, ¿no? Regulación artificial de los esfuerzos en las construcciones. Miren, cuando nosotros tenemos un cuerpo, un sólido, cuando tenemos un sólido libre, ¿no? Un sólido que no esté empotrado en ninguna parte, imagínense que no tenga nada de esto. Ese sólido, si nosotros lo calentamos, va a aumentar de volumen, ¿no? Se va a expandir en las tres dimensiones, en X, en Y y en Z, ¿no? Se va a dilatar. Y si lo enfriamos, si la temperatura baja, se va a comprimir, ¿no? Se va a achicar. Pero sin embargo, si está libre, ¿no? No va a aparecer ningún esfuerzo. No va a aparecer ningún esfuerzo, ni de tracción ni compresión. Simplemente el material, con el aumento de la temperatura, se expande y cuando disminuye la temperatura, se achica. Simplemente eso, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá es casi lo mismo, solo que este cuerpo, por ejemplo, a cierta temperatura estaba con las dimensiones estas, ha aumentado la temperatura, un delta T, ha habido un cambio de temperatura, estaba a 100 grados y ahora está a 120, ¿no? Hay un delta T de 20 grados. Ese delta T hace de que su dimensión aumente, ¿no? Y ese el aumento de las dimensiones está relacionado con este coeficiente, ¿no? Con el coeficiente de dilatación lineal. Entonces, el cambio de longitud de esta barra es igual a alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal, por el delta T, por el cambio de temperatura, por L, ¿no? Quiere decir, si delta T es positivo, aumentará de longitud, y si delta T es negativo, disminuirá de longitud, ¿no? El delta T será, o sea, la barra se comprimirá, pues, ¿no? Pero si está libre, como les digo, se va a expandir nada más. Pero imagínense ahora de que esta barra está empotrada. No se puede expandir ni se puede contraer libremente, ¿no? Hay unas paredes que lo sujetan, que lo agarran. Si tú le elevas la temperatura, ¿no? La barra esta va a tratar de expandirse, ¿no? Como hemos visto, va a tratar de expandirse esta cantidad de longitud. Pero como hay una barrera acá, una frontera que le impide que se expanda, entonces es como si apareciera, ¿no? O sea, no es que apareciera, como esto va a tratar de expandirse, acá va a haber una reacción. Esa reacción nosotros lo podemos poner como si fuera una fuerza X, tal que esa fuerza X me produzca una deformación igual a esta, ¿no? Y nosotros sabemos de que si una barra de sección constante está sometida a una fuerza X, la fuerza axial es X, y su deformación es pues X por L, ¿no? Entre el módulo de la densidad entre F, ¿no? Esa sería la deformación. Si igualamos pues esta deformación que produciría la temperatura versus la fuerza esta que aparece por esta barrera, ¿no? Porque no se va a expandir. Igualamos, ¿no? Esta deformación será positiva y esta negativa, pero no de compresión. Pero bueno, en valor absoluto son lo mismo.
Y de ahí calculamos, pues, ¿no? La fuerza X, ¿no? Entonces de acá tenemos X, pues, ¿no? O, en otras palabras, el esfuerzo que aparece, por ejemplo, si calculamos X, tendríamos que X es igual a E por F, ¿no? Por alfa por delta T. Si lo dividimos entre el área de la sección transversal para hallar el esfuerzo, tendríamos eso. A ver un ratito. Aló, Alberto. Hola. 26 de mayo. 26 de mayo del 2003. 26 de mayo del 2003. Sí, 2003. 26 de mayo del 2003. Ya. Ya, si calculamos el esfuerzo que produce esa temperatura, calcularíamos, pues, ¿no? La fuerza X entre F, ¿no? Entre la sección transversal, que quedaría así. El módulo de elasticidad de material por alfa por delta T. Ese sería el esfuerzo que aparece, ¿no? Debido a la temperatura. Entonces, miren, la temperatura, los cambios de temperatura mejor, pueden ocasionar esfuerzos. Esos esfuerzos, como ven, son proporcionales, ¿no? Al coeficiente de dilatación lineal, al cambio de temperatura y al módulo de elasticidad. Las tensiones originadas por la temperatura delta T pueden tener una magnitud considerable, ¿no? Para disminuirlas, en las construcciones se prevén juegos, ¿no? O sea, se prevén juntas de temperatura, ¿no? Tanto de tracción como de compresión. Aparte de las tensiones originadas por la temperatura, en los sistemas hiperestáticos pueden aparecer tensiones al montar la construcción como consecuencia de las dimensiones de algunas de las bases de la construcción, ¿no? Como consecuencia de que las dimensiones de algunas de las bases de la construcción puedan diferenciarse de las previstas en el cálculo por errores de fabricación. O sea, puede haber errores, ¿no? Uno, por ejemplo, diseña, por ejemplo, por ejemplo, acá hay una construcción, el diseño está acá, ¿no? La base está de esta longitud, esta base también, pero la base intermedia, la longitud de esta base está exagerado, ¿no? Pero ahí no llega, pues, a esta base maciza, ¿no? No llega. Entonces, hay un error en la fabricación, ¿no? De una longitud dB. Entonces, cuando nosotros por algún medio podemos alargar esta base, ¿no? Y luego soldarla acá, pues, ¿no? Al punto B. Pero al hacer eso, estamos alargando y cuando soltamos, esto va a tratar de irse, pues, ¿no? Se va a deformar así, va a irse para arribita, ¿no? Entonces acá habrá una fuerza de tensión fuerte y acá aparecerán fuerzas a compresión, ¿no? Miren, solo por haber colgado, porque hay un error en la construcción. Entonces tenemos que, para resolver este problema también tenemos que simularnos, ¿no? De esta manera, de que la barrita, de hecho, esta base maciza va a subir hasta cierto punto, ¿no? Este punto B se desplazará al punto B', pues, ¿no? Para que, se pueda montar, pues, este sistema, ¿no? De hecho, va a aparecer esfuerzo, o sea, cuando los elementos, ¿no? No tienen las dimensiones reales o que debieran de tener, entonces al montar el sistema, nosotros vamos a introducir esfuerzos, tanto de compresión como de tracción, ¿no? Va a aparecer. Y bueno, siempre hay que hacer, el método general para resolver problemas hiperestáticos es darse la configuración, ¿no? La configuración geométrica, ¿no? Que va a tener la estructura y de acuerdo a eso calcular o hallar las otras ecuaciones, ¿no? Haciendo la compatibilidad de las deformaciones, ¿entiendes? Es eso. Y bueno, se resuelve a veces también con el ¿no?
haciendo los ejercicios ya veremos más detalladamente esto. A esto todavía hemos hecho un problemita. No habíamos entrado a esto, pero hicimos un problema porque simplemente es estática, ¿no? No, es estática, pero bueno, acá ya le sacan las fórmulas. Vamos a entrar a eso, pero yo quiero entrar a otro. O si no, ya entraríamos a esto. Aquí trabajo estás así, acá, ¿no? O si no, seguiremos eso, pues, pero ya nos quedaríamos acá nomás. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, nos vamos a quedar acá nomás. Ya la próxima entramos a esto. A esto, tensiones en planos inclinados. Voy a seguir esta presentación que tiene Estiopin. Y para entrar a energía, a métodos energéticos, ¿no? Yo quería entrar a eso. Pero bueno, voy a seguir esta secuencia. ¿Alguna duda o alguna pregunta, jóvenes? Miren, de repente vamos a volver a lo presencial porque yo después de acá tengo que ir hasta la universidad y tengo que poner mi huella, ¿no? O sea, no tiene sentido. Entonces, Ingeniero, sí. pero parece que están convocando a otra huelga, ingeniero. ¿Cómo hacemos con eso? Yo creo que hasta fin de año virtual, ingeniero, a partir de la primera.